Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. En ocasiones escuchamos historias, experiencias de la gente que ocurren en sitios tan recurridos, algunos más conocidos que otros, pero que ni nos imaginamos lo que algunas paredes pueden estar encerrando, que quizás nosotros pasamos cerca de ahí todos los días y no tenemos ni idea. Pero hoy tenemos un caso que nos habla de eso, y otra historia también al final. Así que, ¿qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos con una persona que prefirió mantener el anonimato. Desde Guadalajara, México, nos cuenta esto. Desde hace ya muchos años trabajo como fotógrafo a nivel profesional, con cierta inclinación personal más que nada a los paisajes urbanos, ya que si bien me desarrollo en distintas áreas como sesiones de pareja, familia, graduaciones, eventos sobre todo, me fascina tomar fotos de la ciudad y subirlas a mis redes sociales. Mi fuente principal de ingresos son los eventos que les acabo de mencionar. Y por ello no me gustaría arriesgarme a que alguno de mis clientes llegue por alguna razón a escuchar este relato y pues ya sabemos cómo es mucha gente de supersticiosa y puede afectar mi trabajo. Solo es por eso, no vaya a ser. En ocasiones suele ser complicado el hecho de tener las primeras vistas de paisajes urbanos, sin que otros colegas ya hayan tomado fotos de ese lugar, con su estilo y todo, pero a fin de cuentas ya las tomaron ahí. Ahora, el detalle está en encontrar un sitio que nadie conozca, para ser el primero en publicarlo en redes sociales, antes de que se popularice, y es así como a través de la exploración he tenido experiencias increíbles que me encanta contarlas en reuniones. Pero hoy les traigo una que me sucedió a principios del año 2013. Acudí a Ciudad de México, yo soy de Guadalajara, y fue por medio de la invitación de un modelo que conocí gracias a Instagram. Ambos somos fanáticos del trabajo del otro, por lo que después de varias conversaciones me tomé una semana para ir a la capital de México a sacar material en conjunto con este nuevo socio, quien con ayuda de sus amigos, también fotógrafos, me llevaron a varios lugares que sabían que me iban a gustar para mi trabajo. La cosa fue de maravilla, lo demás no viene al caso contarlo. Hasta el tercer día, cuando nos adentramos a un edificio abandonado, uno que tenía poco que ellos lo habían descubierto. De hecho, era la segunda vez que acudían, ya que en la primera ocasión solo llegaron ahí por mera coincidencia y no llevaban sus cámaras, así que iban a aprovechar también para sacar unas tomas al igual que yo. Este edificio se encontraba cerca de la avenida Reforma, justo en la zona rosa. No recuerdo la calle exacta, ya que no soy de allá, pero hasta eso sí tenía bastante flujo de gente por fuera. Lo que sí recuerdo bien es que era un edificio de exactamente 6 pisos, color como marrón. Se veía muy desgastado, cuarteado, entonces sí, ya tenía tiempo abandonado. Y cuando entramos por una de las ventanas, que lo demás estaba cerrado con bloques, esta todavía tenía vidrios, por lo que debíamos cuidarnos. Cuando estuvimos dentro, noté que después de una pequeña recepción ya sin muebles, con basura y demás, conforme lo fuimos recorriendo me di cuenta que era de oficinas. Aún había restos de cubículos pequeños, sillas giratorias, escritorios, papeles, pero no supimos de qué empresa fue. Sabíamos que quedarnos hasta que anocheciera sería peligroso, por lo que aprovechamos para tomar el mayor número de fotos posibles. Sin embargo, a pesar de que estaba compuesto por esos 6 pisos, solamente subimos hasta el tercero, ya que como llegamos a las 5 de la tarde no alcanzaríamos a recorrerlo todo si queríamos tomar buenas fotos con la luz del atardecer y encima, que se batallaba mucho en la zona de las escaleras, porque sí, el edificio imagino que lo abandonaron porque estaba muy dañado. Sentías que se podía caer en cualquier momento. Sin embargo, 2 de los chicos que nos acompañaron quisieron subir lo más que pudieran, mientras nosotros estábamos en lo nuestro.
Se fueron por una media hora cuando los escuchamos, bajando, hablando con alguien más. Era un hombre en situación de calle, al que vamos a llamar Rogelio, porque sí nos dijo su nombre, quien con una actitud y comportamiento más que educado, nos contó que él vivía ahí, junto con unos amigos que había hecho en los últimos meses, en la misma situación que él. Primero pensamos que estaría molesto porque allanamos, de cierta forma, el lugar, aunque no nos importaba porque tampoco les pertenecía a ellos. Pero muy por el contrario, nos dejó quedarnos el tiempo que quisiéramos. Era bien amable, además de que incluso nos enseñó cómo pasar al fondo del edificio en ese piso, que parecía estar bloqueado por muebles, un pedazo de techo caído y que al final quedaba una ventana con vista hacia la avenida, muy bonito. Solamente nos pidió de favor que nos fuéramos antes de que se hiciera tarde, ya de noche. A lo que mi ahora amigo, el modelo, le respondió que era lo que pensábamos hacer, por lo que les mencioné previamente, lo peligroso que era entrar y salir de ahí. Sin embargo, no sé si con un tono de burla o qué, nos dijo: no, y esa debe ser la menor de sus preocupaciones. No tienen idea de lo que pasa aquí en las noches. Cuando dijo esto, yo estaba tan sumido en una toma que en cierta parte solo lo escuché, no presté tanta atención. Los oía hablando detrás de mí, hasta que noté que mis amigos se miraron entre ellos pensando que se trataba de una broma, porque el señor no dijo nada más del tema, y nosotros tampoco le preguntamos. Lo dejamos como eso, como una broma y ya. La tarde siguió avanzando, se empezó a oscurecer y el señor ya nos hacía comentarios de que teníamos que apurarnos si queríamos alcanzar a salir sin que fuera tan de noche, que luego íbamos a batallar para ver que ya era tal hora, aunque él ni siquiera tenía reloj. Por lo que sí, empezamos como a esquivar sus comentarios, diciéndole que sí, que ya casi. Era tanta su insistencia que nos ofreció volver otro día con la promesa de llevarnos hasta el último piso con cuidado y al sótano. Solo que teníamos que irnos en ese momento. Ahí fue cuando uno de los chicos le preguntó que qué era lo que pasaba en las noches, que por qué teníamos que salir con tanta prisa, que si llegaba alguien más. A lo que el señor solo contestó que sería mejor no saber, por nosotros y por él, ya que, según sus palabras, él también corría peligro si, una, nos contaba, y dos, si se nos hacía tarde ese día para que nos terminara de contar y que oscureciera más. Finalmente nos convenció de irnos. Nos dimos cuenta de que, sea lo que sea que estuviera pasando, él sí tenía prisa de que nos fuéramos. Aunque tuviera sentido o no, sí nos decía las cosas de buena manera. Pero como nos retrasamos más de lo que creíamos, cuando estábamos bajando, ese hombre, llegando al primer piso, se empezó a poner nervioso. No estuvimos ni cerca de llegar a esa ventana por la que entramos porque él nos detuvo con su brazo. Nos dijo que guardáramos silencio y lo siguiéramos. Nos empezó a pedir que fuéramos detrás de él, y sí notamos que no era para la dirección de la ventana por la que habíamos entrado, sino como yendo al fondo del edificio, ya que para allá ni siquiera entraba la luz de las calles. Nosotros íbamos detrás de él porque, en parte, parecía estarnos cuidando. Eso pensaba en ese momento. No sabíamos si era bueno o no que hiciéramos eso, y lo seguimos con cuidado. No nos dejaba encender las linternas para ver el piso, y no les miento, teníamos miedo. A lo mejor porque todo cambió de un segundo para otro, fue que no le preguntamos qué pasaba. Llegamos a los baños, al fondo del edificio, y ahí, él empezó a mover, en serio, con mucho cuidado, lento y tratando de no hacer ruido, unos pedazos de madera que cubrían una parte de una pared donde había un pozo grande, porque parecía un pasillo, como que habían tumbado esa parte del muro para hacerlo. Lo destapa y entra, haciéndonos señas para que pasáramos. Ese pasillo era muy raro. Nos pedía que tuviéramos mucho cuidado,
Y en esa parte sí podíamos ver un poco más porque más adelante había una luz que entraba del exterior, de parte de un edificio justo al lado, y por eso pudimos ver lo que nos señalaba. Y es que íbamos recargados del lado de ese pasillo donde sí había una pared, pero del otro, es decir, en la pared izquierda, él tenía colocadas como estacas, palos de madera puntiagudos, en dirección hacia nosotros. Vaya, si pasabas por ahí sin cuidado sí te podías lastimar. Era claro que este hombre había hecho eso. ¿Quién construiría un edificio con eso? Y eran bastantes estacas, como talladas a mano. Las pasamos y donde no había, pero había una parte de la pared plana. Ahí habían un montón de símbolos muy extraños, dibujados. Parecía ser pintura. Y lo que yo creía y luego confirmamos, eran trampas, las que se usan para los osos. No estaban armadas, pero estaban al frente de donde pasamos, justo debajo de esos símbolos. Salimos a un pasillo que nos dimos cuenta era de esos que tienen algunos edificios para conectar salidas de emergencia o del personal, muy angostos, pero estábamos afuera. Ahí el señor nos indicó por dónde irnos y nos dijo que cuando quisiéramos volver lo hiciéramos, sin problema, pero de día, que de noche se ponía feo ahí dentro, pero no por las personas ni por ellos. Y claro, nos lo estaba diciendo un hombre en esa situación. Y no es por ser grosero o quizás prejuicioso, pero puede que no tuviera mucho sentido lo que nos había dicho. Quizás solo estaba loco, o no sé, había consumido algo. Y de eso estábamos hablando. Una vez salimos, caminamos a una parte donde había mucha luz. Estábamos en camino al auto de uno de ellos, platicando de esto y todos estábamos de acuerdo en haber visto lo mismo. El tema de las estacas, las trampas para oso, los símbolos. Y fue uno de ellos que nos dijo que la última vez que entraron ahí, el edificio estaba completamente solo, no estaban esos hombres. Y uno de ellos nos comentó que lo que vimos dibujado en la pared eran símbolos de protección, que él los reconoció porque tenía una tía que hacía cosas extrañas y ya había visto ese tipo de símbolos antes, que lo único que sabía era que eran para alejar supuestamente. Él no estaba seguro si eran en serio cuando los conoció por parte de su tía, para alejar demonios y esas cosas. Sinceramente, la situación ahí en ese edificio fue irreal. En parte seguíamos pensando y no podíamos descartar que quizás ese hombre estaba mal de la cabeza. Y cuando llegamos al auto, subimos, arrancamos, uno de ellos nos contó como confesándose: oigan, yo sí siento que algo raro pasaba con este señor, ¿no? Pero donde coincidí con él fue en una sala, en el penúltimo piso, donde había en medio mucha comida de perro o de gato. Eran montones de croquetas, de esa comida también que tiene como caldo de los sobres. Pero en exageración era una montañita. Estaba en medio de la habitación, como si estuviera ahí dejando un montón, no sé si de mucho tiempo porque olía muy feo también, como a podrido. Ahí vi a ese hombre y me saludó y todo eso. Me empezó a decir cosas así en voz baja, hasta que le dije que venía con ustedes. Primero buscamos a Ale en el mismo piso, que fue donde te encontramos, y luego ya bajamos con ustedes. Pero antes sí le pregunté que para qué era esa comida, si tenían animalitos por ahí, porque no sé si notaron que no había heces de animales o de personas en ningún piso. Y el señor me dijo lo mismo, bromeando, yo creía, que era mejor que no supiera, y como yo pensé que estaba jugando porque él siempre se vio buena onda, buena persona, le pregunté que en serio, que para qué era. Y yo no les comenté nada porque creí que estaba este señor loco, que andaba tomado o no sé. Pero me dijo que en las noches, a veces, salía de abajo. Solo me dijo así, un ser, que él creía era un demonio, con forma de perro, enorme,
que los dejaba en paz si ellos dejaban comida en el edificio, que según se pasea por todos los pisos. Bueno, eso me dijo él, pero como les digo, para mí era una broma que nos estaba haciendo. Solo que cuando vimos las cosas abajo, me hizo sentido. Ale, cuando él terminó de hablar, nos preguntó que si todos habíamos visto que ese señor traía una pistola. Y no, le dijimos que no la vimos, y él no nos creía que no la habíamos visto, pero nos dijo que la traía en el cinturón, por debajo de la camisa, y él la vio porque cuando lo íbamos siguiendo hacia el baño y luego a la salida, ahí la vio. No sabíamos si era cierto lo que nos había dicho ese hombre, pero en parte le creímos. Bueno, nos pudo haber hecho daño o quitarnos las cosas, ¿no? Si tuviera malas intenciones, al parecer tenía con qué. Y tampoco nos explicábamos de dónde había sacado esas trampas que sí eran muy grandes. Evidentemente esas estaban desactivadas, pero ¿quién nos asegura que no tenía puestas algunas otras en el edificio? Eran en serio trampas muy grandes y pues imagínense lo que nos podía hacer a nosotros si las llegábamos a pisar. La verdad fue una experiencia completamente irreal. ¿No te crees que eso pase dentro de los edificios de la Ciudad de México, en especial en la zona rosa? Y durante mi semana, mi estadía ahí, no volvimos. Fuimos a otras partes y dejamos eso como una experiencia que seguimos platicando, incluso años después. Y sí, regresé luego. Pasé por el edificio ya años después, en el 2017, y ahí seguía, igual, abandonado. Pero no sé si a día de hoy siga por ahí. No comento cuál es precisamente porque no sabemos si fue un buen momento con ese hombre y no nos hizo nada. No garantizamos que a los demás les vaya igual que nosotros. Quizás puede ser peligroso para alguien más en un mal momento, tanto por lo que él tenía o por lo que nos contaba. Por eso no se arriesguen, si es que saben a cuál me refiero. Día a día, dentro de las paredes de los edificios, pasan cosas que nunca nos imaginamos, y si nadie llega a verlo o vivirlo, a contarlo, puede ser que jamás se sepan. Y eso que son situaciones muy especiales, para bien o para mal. Usted, cuéntenos, ¿ha tenido alguna experiencia así de extraña? ¿Y qué cree que pase en realidad ahí? Mientras nos comenta, vámonos ahora hacia Chiapas, México. Iván Urrutia nos cuenta esto. Hoy quiero compartirles una experiencia breve, pero que a día de hoy me sigue dando miedo pasar por ahí, no se los niego. Hace ya tiempo, cuando yo tenía 16 años, solía salir por aquí, por mi casa en Motocintla de Mendoza. Salía a buscar a una amiga e íbamos a platicar, y cuando no caminábamos por las calles, nos quedábamos en una placita muy pequeña, pero pequeña en serio. Solo tenía una pequeña cancha de básquetbol y 2 porterías, colocadas por la gente, hechas con tubos, redes y ya, era todo. Nosotros fuimos ahí como siempre, eran eso de las 10 de la noche ya, y estábamos sentados en unas banquitas afuera de una tienda que a unos 2 o 3 metros comenzaba ya la pequeña cancha que les comento. Esa noche platicando con la calle sola, con la cancha, de hecho, también vacía, la tienda ya había cerrado. De pronto se me hizo escuchar como si botaran una pelota. Y entre la plática no digo nada, solo volteo a la cancha y se me hizo raro pero no vi nada. Y bueno, seguía escuchándola a ella. Unos minutos después vuelven a sonar unos 2 rebotes en la cancha. Y yo volteo, tranquilo. Seguíamos platicando, así que no es que los dos estuviéramos ahí viendo. De hecho, mi amiga como que no se dio cuenta, y yo no vi nada tampoco. Así que, bueno, podía ser cualquier cosa. Y quizás unos 5 minutos después, escucho que unos niños se empiezan a reír. Volteo de nuevo y ahora sí, a mi amiga le escucho que deja de platicar. Nos quedamos en silencio viendo la cancha, escuchando que ahí,
a menos de 3 metros que iniciaba la cancha y luego unos, no sé, 10 o 15 metros que medía la cancha. Ahí con nosotros, viendo que claramente no había nadie. Se seguían escuchando risas, voces de niños, balones rebotando. Nos levantamos y nos fuimos, no corriendo, pero sí apresurados. Dejando ese sonido atrás, no se detuvo hasta que estuvimos lo suficientemente lejos. Cuando llegamos a su casa, que no quedaba muy lejos, apenas ahí le pregunté que si había escuchado lo mismo. Me dijo que sí, que había escuchado los rebotes también antes, pero como no vio nada, creyó que quizás era otra cosa, hasta que escuchamos a los niños. No volvimos a estar ahí de noche. Le platiqué a mis papás, pero ellos no habían escuchado algo así, que contaran los vecinos a lo mejor de eso. Sin embargo, esa noche, mi amiga y yo escuchamos lo mismo, enfrente de nuestros ojos. No había nadie, pero escuchábamos todo ese ruido. No habíamos comentado nada hasta ese momento. Entonces, no pudo ser que imagináramos lo mismo. Cuando más de una persona ven o escuchan lo mismo, que ya no podemos pensar en que fue algo colectivo. Encima, que no se había mencionado algo previamente. ¿De qué hablamos entonces? ¿Por qué incluso hay seres o manifestaciones que se muestran ante una sola persona, pero otras que sí se presentan ante más de una? ¿De qué dependerá? Coméntenos lo que piense, y si ha tenido alguna experiencia donde alguien más, aparte de usted, han sido testigos de un evento paranormal. Sería como siempre un gusto leerlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.